quiero que ustedes abran sus Biblias conmigo en Efesios capítulo 6, versículos, vamos a leer del 10 en adelante. Pablo está hablando a los hermanos en Éfeso y dice en el versículo 10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque, óigame bien, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Nosotros estamos en una guerra, estamos en una batalla contra potestades y huestes de maldad. Y Él nos dice ahora cuál es el equipo que debemos tener para esa lucha. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero a partir del versículo 18 nos dice cómo debemos pelear con el enemigo. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. La oración no es otra pieza de la armadura, sino el Espíritu, la energía que nos capacita a nosotros como cristianos para usar la armadura y poder blandir la espada del Espíritu. Todas nuestras luchas y todos nuestros conflictos espirituales deben ser enfrentados en oración. Nosotros no podemos pelear esta batalla en nuestras propias fuerzas o en nuestras propias capacidades. Aquí se nos dice que hay una batalla, como leímos de los versículos 10 al 13. Se nos dice el equipo que debemos usar en esa batalla, pero se nos dice también cómo debemos pelear con el enemigo. Esa armadura solamente es eficaz en la medida que nosotros la usamos en dependencia de Dios en oración. Leía que durante la Segunda Guerra Mundial un oficial le estaba diciendo a su pelotón cómo iban a tomar una línea enemiga, un punto enemigo que les estaba disparando, y él le decía: la manera más segura de ustedes evitar el fuego enemigo y llegar a esa posición es de rodillas. Ellos iban de rodillas, como hacen los militares, hasta llegar a la posición para poder tomarla. Cualquiera que sea la situación que se presente, el poder de Dios es nuestra esperanza, hermanos. Y la oración nos permite conseguir ese poder para seguir luchando contra estas huestes espirituales de maldad. Cuando los pastores me pidieron que predicara, yo había estado estudiando este tema, porque tengo que decir que la oración es una de las áreas con la cual yo más lucho en mi vida. Y por eso había estado estudiando ese texto, porque yo no sé a ustedes, pero a mí se me hace muy difícil orar. Yo no soy tan piadoso, quizás. Yo oro por un rato y me canso, o empiezo a orar y no sé por qué temas orar. Debo confesar que hay muchos momentos donde la oración es un deleite para mí, que me gozo de estar en la presencia de Dios, pero muchas veces es una lucha a muerte. Para mí es más fácil leer la Biblia, memorizarla, meditar en ella. Para muchos de nosotros es más fácil poder defender la sana doctrina, ver el error en las enseñanzas de otros. Pero qué difícil se nos hace orar. Y por eso muchas iglesias se han convertido en museos con el paso del tiempo, porque tienen una buena predicación, una buena ortodoxia, pero esos hermanos no tienen una comunión íntima con Dios y una dependencia de Él
en oración. La oración es el poder para la victoria, pero no es cualquier tipo de oración. Pablo nos dice en ese texto cómo debemos orar para nosotros derrotar al maligno. Si queremos pelear a favor de Dios contra el maligno, debemos hacerlo en oración, no en nuestras propias fuerzas. En el versículo 18 se nos dice: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que vemos en el versículo 18. Y el texto tiene una división natural, que es la que nosotros vamos a seguir. Nosotros debemos orar continuamente, nosotros debemos luchar por Dios en oración. Y lo primero que yo quiero que veamos es que eso debe ser hecho con toda oración y súplica, o sea, con todo tipo de oración. Pablo dice, orando con toda oración y súplica. Hay una variedad de oraciones y es difícil establecer una distinción entre esta oración, que parece ser una oración más general, mientras que la súplica puede referirse a beneficios particulares que estamos pidiendo a Dios. En Filipenses 4:6 se nos dice: por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego y con acción de gracias. En primera a Timoteo 2 se nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, eso es súplicas, ruegos, plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo aparentemente quiere enfatizar que nosotros en esta batalla espiritual debemos orar con todo tipo de oración. Y hoy estaba hablando con el hermano Jerry Bridges. Cuando yo tengo hermanos así de tanto tiempo en la fe, hermanos tan piadosos, a mí me gusta preguntarle ¿qué ellos hacen en su tiempo devocional? Y él me explicó lo que él hacía en su tiempo devocional. Y luego le pregunté: hermano, ¿y cómo usted ora? Y él me explicaba cómo él oraba. Cómo él primero, en el primer tiempo de oración, el primero toma la escritura, la lee y ora por la porción de la escritura que ha leído, pero luego cómo empieza a orar para la expansión del reino de Dios y cómo él ora cada día por un continente diferente, y me estaba explicando cómo lo tiene dividido. Y después que ora por ese continente diferente, entonces entra a orar por los asuntos propios de su ministerio y luego por los asuntos personales. Y él decía: yo oro primero por el ministerio en el cual yo estoy, y luego oro por mi esposa y mi familia. Y ustedes pueden decir, como me decía él: ¿y por qué tú oras por tu esposa después si es más importante? Y él decía: para mí mi esposa es lo más importante después de Dios, pero los asuntos del reino en el ministerio van primero. Y uno aprende con esos hombres. Si tú tienes problemas en la oración, es bueno tomar como referencia lo que el Señor nos enseña en el Padre Nuestro. Primero, Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Si a ti se te hace difícil orar, recuerda que Él es tu Padre, que tú tienes intimidad con Él, que tú eres su hijo, que tú has sido hecho cercano a través de la sangre de Cristo. Y recuerda también que ese Padre habita en los cielos. Los discípulos le preguntan al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y Él le da un patrón de oración. Y nosotros ese modelo podemos seguirlo si se nos hace difícil orar o siempre estamos orando por las mismas cosas. Lo primero que el Señor nos pide que nos enfoquemos en nuestras oraciones, luego que decimos Padre nuestro que estás en los cielos, que reconocemos quién es Él, es: santificado sea tu nombre. Nos está hablando de adoración. Nosotros queremos ver que el nombre de Dios, su ser, su personalidad, sea reverenciado, amado, temido, exaltado en todas las naciones. Luego debemos orar por la obra de Dios. Venga tu reino. ¿De qué no estás hablando ahí? De misiones, de evangelismo, de discipulado. Que venga tu reino al corazón de aquellos que no te conocen. Que tu reino siga creciendo, Señor. Que venga tu reina en gloria. Ven, Señor Jesús. Esas son las oraciones que nosotros debemos elevar en la presencia de Dios. Sea hecha tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Que la ley de Dios sea obedecida aquí por los hombres de manera tan perfecta e incesante como es obedecida por los ángeles del cielo.
que aquellos que no obedecen esa ley de Dios sean enseñados a hacerlo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros empezamos a orar e inmediatamente empezamos: ay Señor, sáname esta dolencia que tengo. Ay Señor, consígueme estos chelitos que me hacen falta para pagar tal cuenta. Ay Señor, y nos centramos en nosotros. ¿Y qué resulta? A los 3 minutos, como mucho, ya hemos orado por todo lo que íbamos a orar. ¿Por quiénes? Por nosotros, el centro del universo. Y nosotros no somos el centro del universo, mis hermanos. Dios está en su reino y nosotros debemos orar por la expansión de ese reino. Entonces lo primero que tenemos que hacer es orar con todo tipo de oración, oración de adoración, de alabanza, de acción de gracia, de confesión de pecado, de petición, de súplica, todo tipo de oración en la presencia de Dios. Y luego que vamos a la presencia de Dios, debemos orar con referencia a nosotros mismos, como Él dice: su pan que Él nos dé, el pan, su perdón y su protección. Danos hoy el pan de cada día. Cuando decimos esto, estamos reconociendo la dependencia que nosotros tenemos de Dios para suplir las necesidades nuestras cada día. Y cuando habla de pan, habla de algo más que las necesidades de comer. Y aquí se incluye todo lo que nuestros cuerpos necesitan: comida, bebida, ropa, salud, trabajo. Todas esas cosas están incluidas aquí. Debemos confesar nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, Señor. Debemos considerar si nosotros hemos caído en pecado y confesarlo en la presencia del Señor. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Debemos orar para restablecer las relaciones con aquellos contra quienes nosotros hemos faltado. Debemos orar también por nuestras circunstancias. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una oración por santidad, por protección. Una oración que mira al futuro, contempla las pruebas y tentaciones que pueden asomar en nuestros caminos, que pueden hacernos caer. Y le rogamos al Señor que no nos meta en tentación, que nuestro camino sea despejado por Él. Y Él nos dio ese modelo para orar. No es que cada vez que oremos tenemos que orar así, mis amados hermanos, pero tenemos que también tener un orden en la oración. Primero, gozarnos en Dios, adorarlo a Él, alabar a nuestro Dios en su presencia. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Saber que Él gobierna, Él reina, que Él es que merece toda la adoración y toda la alabanza, y luego orar por nuestras peticiones. Ese orden de esas peticiones debe impactarnos. Cristo quiere que busquemos primero su gloria y después que veamos nuestras necesidades. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pelear por Dios en oración, orando con todo tipo de oraciones. Dígame bien, con todo tipo de oraciones. Y debemos enriquecer nuestras vidas de oración de esa manera. Pero el texto también arranca diciendo: orad en todo tiempo. ¿Con qué frecuencia yo debo orar? En todo tiempo, en cada oportunidad. Generalmente uno ora y uno dice: bueno, yo voy a dedicar media hora a la oración, y se busca la lista de oración de la iglesia y se busca las peticiones por las que va a orar y lee un texto para adorar a Dios. ¡Qué bueno! Y arranca a orar y pasan unos minutos, como decía al principio, y ya hemos orado por todo. Aquí cuando nos habla de que oremos en todo tiempo, es en cada oportunidad. Qué bueno si tú puedes orar horas y horas sin descanso, pero aquí lo que se nos dice es que nosotros tenemos que tener esa oración incesante, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y ese texto nos da la idea, 2 ideas nos da, de una tos persistente. Usted ha visto cómo usted tiene una tos seca y al ratico vuelve y vuelve y tose. Como dice, ¿qué te pasa? Yo tengo como una garrapelita, pero cada 2 minutos estoy tosiendo, porque tengo como un peladito en la garganta, algo que me molesta. Así es que nosotros debemos estar orando continuamente. Así como no duramos mucho tiempo sin toser, así no debemos durar mucho tiempo sin orar. O otra imagen que se nos da es un asalto militar. Cuando los militares asaltan una posición enemiga, ellos van allí y atacan. Si no consiguen la posición, ellos vuelven atrás. ¿Y qué hacen? Se reagrupan. ¿Y qué hacen? Vuelven y atacan de nuevo hasta que conquistan la posición. Y de esa manera frecuente y continua es que nosotros debemos orar en la presencia de Dios. En todo tiempo, todo incidente de nuestras vidas debe ser tratado en oración. Oigan lo que dice el pastor MacArthur con respecto a esto.
Obedecer esta exhortación, orar en todo tiempo, significa que cuando somos tentados, llevamos esa tentación delante de Dios en oración y le pedimos su ayuda. Si experimentamos alguna bendición, debemos dar gracias. Cuando vemos el mal a nuestro alrededor, oramos que Dios lo torne en bien y lo use para su gloria. Si estamos con alguien que no conoce al Señor, oramos por su salvación. Cuando estamos en problemas, oramos a Dios que nos libre. En otras palabras, nuestras vidas se convierten en una oración continua que asciende a nuestro Padre Celestial, con quien tenemos una comunión constante. Nuestras vidas se convierten en una comunión continua delante de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que la oración muchas veces es el tercero, el cuarto, la quinta opción, el quinto paso, el último paso que nosotros damos. ¿Cuándo? Después que hemos agotado todos nuestros esfuerzos humanos. Y Dios, eso no es lo que quiere de nosotros. John Bunyan decía lo siguiente: después de haber orado, tú puedes hacer muchas cosas. Después de haber orado. Pero no debes hacer nada hasta que hayas orado. Después de haber orado, haz todo lo que tú tengas que hacer. Emprende la obra que tú tienes que emprender. Enfrenta el problema que tengas que enfrentar, no importa. Pero no vayas a hacerlo sin haber orado, porque nosotros debemos estar apercibidos de nuestras necesidades. Cuando nosotros oramos, así es que estamos reconociendo en cada paso nuestra dependencia de Dios. Debemos pelear con la armadura puesta, como hemos visto contra esos principados y potestades, con la armadura puesta, pero en el poder de la oración, buscando esa bendición de Dios. Y debemos orar ¿cómo? Con toda oración y súplica, oraciones variadas. Debemos orar en todo tiempo. Y nos dice el texto que debemos orar en el Espíritu. Debemos alinearlos con la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu es orar en consonancia con la palabra de Dios. Y esto implica que yo no puedo orar en el Espíritu si tengo pecados sin confesar en mi vida. Dice el Salmo 66, 18: si en mi corazón hubiera yo mirado o consentido a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Yo debo confesar mis pecados en la presencia de Dios. Esposo, nosotros no podemos pedir a Dios que nos bendiga en nuestros matrimonios si nosotros no vivimos con nuestras esposas sabiamente, dando honor a ellas como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Si nosotros las maltratamos, si nosotros no las amamos con ese amor sacrificial, eso es un estorbo, ese pecado sin confesar. Tú no puedes pedirte a Dios que te bendiga si tú eres un esclavo de la pornografía y no confiesas tu pecado. Tú no puedes pedir a Dios como esposa que te bendiga en tu matrimonio si tú no te has sometido, no quieres someterte a tu marido. No le pidas al Señor que te bendiga en los negocios si tú estás maltratando a tus empleados, si tú estás mal pagando a los empleados, si tú no estás pagando tus impuestos. No esperemos la bendición de Dios sobre nuestra iglesia si nosotros no conducimos la iglesia como Dios quiere que lo hagamos. Nosotros, si queremos orar en el Espíritu, debe ser de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, porque el Espíritu no nos va a guiar a hacer algo que sea contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero orar en el Espíritu es orar en la palabra, bajo la dependencia de Él, bajo su dirección y su poder. Hay momentos que nosotros, mis amados, no queremos orar. No queremos orar y sabemos que debemos hacerlo. Hay momentos en los cuales no nos podemos concentrar. Hay momentos en los cuales sentimos que el techo es como si fuera de acero y que no sentimos la presencia de Dios. Pero viene el Espíritu en ese momento y me lleva a orar por algo específico. Y el Espíritu toma mis pensamientos y toma mis palabras y me da poder y me da libertad en la oración. Y solamente en el Espíritu podemos orar en la voluntad de Dios. Si queremos hacerlo de otra manera, nuestras oraciones van a ser egoístas. En Romanos 8, 26 y 27 se nos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Somos tan débiles que ni siquiera podemos orar en nuestras propias fuerzas. Y por eso dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos tan débiles que no sabemos cómo pedir, no sabemos pedir lo que nos conviene. No sabemos qué es lo que debemos pedir en medio de ciertas situaciones. El apóstol Pablo, fíjense que él dice que tenía un aguijón en su carne en 2 Corintios 12, que había rogado ¿cuántas veces al Señor que le quitara ese aguijón? 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en mi debilidad. El Espíritu de Dios lo llevó a entender cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él entendió esa realidad. Hay momentos en que el Espíritu nos lleva a orar por algo específico, lo pone en nuestra mente, en nuestros corazones, y oramos por eso con una intensidad que antes no orábamos. Nosotros debemos pelear esta batalla por Dios, a favor de Dios, mis hermanos, con todo tipo de oración, siempre, y debemos orar en el Espíritu. Pero el texto nos dice, en cuarto lugar, que debemos velar en ello con toda perseverancia y súplica. Y esa palabra velar es estar sin dormir. Y eso nos dice que debemos estar vigilantes. Esa palabra velar se usa en Lucas 21:36, cuando el Señor dice que debemos permanecer fieles hasta el fin, que si queremos permanecer fieles hasta el fin, debemos velar en oración en todo tiempo, porque no sabemos cuándo regresará el Señor. El Señor también le dice a Pedro en Marcos 14:38, Simón, duermes, no has podido velar una hora. Que velara para que no cayera en tentación. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Y esa palabra, velad, en el original se compone de 2 palabras. Una que significa cazar y otra que significa, sueño. Y eso nos muestra gráficamente el esfuerzo que realiza un pastor para no dormirse cuando está con las ovejas en campo abierto. Porque si el pastor se duerme, entonces vienen los lobos o vienen los depredadores y matan a las ovejas. Y esa vigilancia es la vigilancia también que hace un centinela que está de guardia. El centinela debe estar verificando todo lo que hay a su alrededor, todo lo que hay en el perímetro, para evitar cualquier infiltración enemiga. Nehemías, ellos estaban trabajando, reconstruyendo la ciudad. Ellos estaban velando y orando. Ellos oraron a Dios y pusieron guardias en contra de sus enemigos. Y nosotros, mis amados hermanos, debemos hacer lo mismo, estar velando y orando, como dice el texto, con toda perseverancia. Apegarse a algo, eso es la idea que nos da esa palabra perseverancia, y no dejarlo, como los primeros creyentes, que ellos perseveraban unánimes en oración. Y hablando de esa perseverancia, dice el ministro Warren Wiersbe lo siguiente: la perseverancia en la oración no significa que tratemos de torcerle el brazo a Dios, sino más bien que estamos profundamente preocupados y agobiados y no podemos descansar hasta conseguir la respuesta de Dios. Tal como lo dijo Robert Law, la oración no es lograr que se haga la voluntad del hombre en el cielo, es lograr que se haga la voluntad de Dios en la tierra. La mayoría de nosotros dejamos de orar justo cuando Dios está a punto de darnos la victoria. No todos están en una condición como para sinceramente pasar una noche entera en oración, pero todos podemos perseverar en la oración mucho más de lo que hacemos. La iglesia primitiva oró sin cesar cuando Pedro estaba en la prisión y en el último momento le dio la respuesta. Y él nos dice: mantente en oración, hasta que el Espíritu te detenga, como le dijo a Pablo, lo que tenía para él, o hasta que el Padre Celestial te responda. Y debemos llevar esa oración hasta que el Espíritu nos detenga o hasta que el Padre nos responda. Que lo de Pablo fue una respuesta. Es como la viuda ante el juez injusto. Debemos estar orando siempre y no desmayar.
Hermanos, ustedes saben lo que nos ayuda a orar perseverantemente. El saber que Dios va a cumplir su promesa. Y si cuando tú estás orando por tus hijos rebeldes, cuando tú estás orando por tus hijos inconversos, que tú has instruido en la palabra, que tú le has predicado el evangelio, no te desanimes, no dejes de orar por ellos, porque Dios va a cumplir sus promesas en ellos. Debemos orar con persistencia, con devoción, reconociendo que nuestro Dios está en los cielos. Orar y dejar el resultado en las manos de Dios. Óigame bien, yo sé que aquí muchos de nosotros tenemos años orando por muchas situaciones diferentes, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en Jehová. Dice la palabra, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Pero esa espera no es una espera pasiva, es una espera persistente orando en su presencia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Luchar con Dios, por Dios en oración, orar en todo tiempo, con todo tipo de oraciones, orar en el Espíritu, velando, estando alertas y siendo perseverantes. Y mira lo que nos dice en quinto y último lugar, orando por todos los santos. Fíjense que el Padre nuestro no empieza diciendo Padre mío que estás en los cielos, sino Padre nuestro, porque Él es el Padre de una familia que somos nosotros, los santos, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y aquí se nos dice que nosotros debemos orar por todos los santos, por aquellos que están peleando la misma guerra que tú y yo estamos peleando, aquellos que quieren que el nombre de su Padre sea glorificado, aquellos que están orando también para ser librados de tentación, que están confesando sus pecados, que están perdonando a los que nos ofenden. Nosotros no estamos peleando solos. Nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos. Y debemos orar, mis amados, por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Buscar a aquellos que están descarriados o que son débiles en su fe o que son nuevos creyentes, para orar por ellos, para instruirlos, para discipularlos, para ayudarlos a crecer en la fe, mis amados. Orar por los débiles, orar por los ociosos. Llamar a aquellos por los cuales tú oras para alentarlos, para pedirles peticiones de oración. Ahora, hermano, ¿cómo tú vas a saber por qué orar si tú no vienes a los cultos de oración a orar con los hermanos por la expansión del reino, por el pueblo de Dios y por sus necesidades? Yo entiendo que estamos en tiempos difíciles y que hay muchos hermanos que tienen muchas limitaciones y no pueden asistir a los cultos de oración los miércoles en la noche por razones muy válidas. Tienen horarios extendidos de trabajo, viven muy lejos, muchos tienen que tomar transporte público y hay asaltos y hay criminalidad. Hay hermanas que tienen niños pequeños que tienen que estar con ellos y hay muchas razones. Pero yo quiero apelar a algo a tu conciencia, mi amado hermano, mi amada hermana. Asegúrate que tú no vienes a orar, porque realmente tú no puedes venir a orar. Yo sé que hay muchos que salen del trabajo cansados, pero mira algo, muchos salen del trabajo cansados y tienen una actividad en la noche, una cena, una reunión, un cumpleaños de los amigos, un martes o un miércoles, un jueves, y tú vas a esa actividad. Sí, entonces tú no estás tan cansado que puedes ir a esa actividad, pero estás suficientemente cansado para llegar tarde al culto de oración, para no venir al culto de oración. Ahora, si tú me dices, no, es que yo salgo demasiado tarde, yo nunca salgo durante la semana porque es que no puedo. Bien, ora en tu casa. Yo sé que hay hermanas también que están criando, que tienen hijos pequeños, que deben acostarlos temprano, que se pasan el día entero batallando con esos bebés. Esa es una realidad. Pero yo quiero hacer un llamado a tu conciencia también. Cuando hay un cumpleaños, un martes, un lunes, un jueves, un viernes, tú tomas a tu niño, lo pones a dormir siesta a las 3 de la tarde, a las 2 desde que comen, lo despierta a las 3:30, lo baña, lo cambia y a las 4:30, a las 5 vas al cumpleaños. Y sale del cumpleaños a las 8:30 de la noche con los niños sudados de corretear, llenos de bizcocho, y llegas a la casa a bañarlos para entonces acostarlos. Y tú lo haces. Entonces, tú no puedes preparar a tus hijos para tú venir aquí a orar, amada hermana, amado hermano. Yo los exhorto, por el amor de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a que nosotros revisemos
qué está pasando con nuestras vidas y cuáles son nuestras motivaciones. Si estamos tan centrados en nosotros mismos que no vale la pena venir a orar aquí en la iglesia. Porque lo que sucede aquí los miércoles no es más que, al igual que los domingos, de lo que está sucediendo en nuestras casas cada día. Si estamos adorando a Dios cada día en nuestras casas, cuando venimos aquí eso se va a reflejar. Si no estamos orando en nuestros hogares, hermanos, de manera individual, de manera familiar, no vamos a querer venir aquí. Esto va a ser una carga. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, el reino de Dios, yo lo digo de la boca hacia afuera, como nosotros decimos, que me interesa, pero realmente no me interesa. ¿Por qué tú estás faltando a los cultos de oración? Si nosotros entendemos, óigame bien cuál es el punto, si nosotros entendemos que para nosotros poder pelear esta batalla espiritual y que poder utilizar esa armadura, la energía, el espíritu para usar esa armadura es la oración, deberíamos estar aquí orando. Aquí deberían haber los 600 miembros de la iglesia que puedan venir, deberían estar aquí, hermanos, orando cada miércoles. Pero no es así, no es así. Ora por tus compañeros de milicia, no los dejes abandonados. Y cuando tú pudiendo venir a orar, no vienes, lo estás dejando abandonado. A mí hay una cosa que me impresiona de una unidad militar, yo creo que son los Rangers de Estados Unidos, de la Marina me parece que son, que ellos están en una batalla y le matan a un compañero y ellos van ahí a donde le mataron al compañero bajo fuego y se llevan el cadáver y se lo entierran ellos. Eso lo hacen por los muertos, ¿qué no van a hacer por los vivos, hermano? ¿Y qué estamos haciendo nosotros por el pueblo de Dios? ¿Cómo sabemos las necesidades que tienen los hermanos si no venimos aquí al culto de oración, si no oímos lo que se está diciendo? ¿Tú sabes por qué no venimos? Muchos porque no pueden, ya lo dije, pero muchos porque no quieren. Y si nosotros queremos ver el Espíritu de Dios moviéndose con poder en esta iglesia, necesitamos ser personas que dependan de Dios en oración, mis amados. Es lo que debemos hacer, no otra cosa. Orar por todos los santos que son nuestros compañeros de milicia, pero hay un grupo por el cual debemos orar también, más encarecidamente, aquellos que están en el liderato, aquellos que están en la primera línea de batalla, aquellos que están ministrando la palabra. Cada uno de nosotros tiene dones espirituales y está en el ministerio, trabajando, sirviendo al Señor. Pero los líderes, los pastores, los diáconos, los misioneros y muchos otros son un blanco específico del maligno, porque cuando cae uno de esos líderes, muchos del pueblo de Dios son afectados y nosotros debemos combatir por aquellos, orar por aquellos que están combatiendo en la primera línea de batalla. Versículos 19 y 20. Dice Pablo, y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo pidiendo apoyo en oración, pero Pablo fue aquel que fue al tercer cielo. Pablo es aquel que tiene una comunión cercana con el Señor. Sí, Pablo está pidiendo que oren por él porque él lo necesita. ¿Y cuánto más necesitamos nosotros esas oraciones? Si él las necesitaba así, mis hermanos. Pablo no ora para estar más cómodo, para estar mejor, para tener más dinero, para estar más seguro, no. Él ora por el ministerio, por el testimonio. Que al abrir mi boca, dice él, me sea dada palabra. ¿Para qué? Para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Sí, debemos orar por los santos y debemos orar por aquellos que están sirviendo en la primera línea de batalla. Pablo no está pidiendo aquí tener más salud en ese sentido, ni ser liberado de la prisión. Piden que ore para que él pueda aprovechar las oportunidades que se presentan para predicar el evangelio, para la expansión del reino de Dios. Yo empecé leyendo Efesios capítulo 6 y ese texto del 6, 10 al 13 nos dice que tenemos una guerra contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, que somos personas necesitadas, que somos personas débiles. Pero Dios nos ha dado su armadura para que nosotros peleemos. Y esa armadura debemos nosotros utilizarla, si podemos decirla así, de rodillas, orando en la presencia de Dios. Cristo nos ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros, los lunes, los martes y los miércoles y los jueves los dejo. He aquí yo estoy con vosotros, ¿qué tiempo? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, 24 horas, Él está a nuestro lado.
Nosotros tenemos un camino nuevo y vivo a la presencia de nuestro Padre que Cristo nos abrió a través del velo de su sangre y de su carne, mis amados hermanos. No hay un horario que tengamos que tener para ir donde Él. No hay un momento en el cual lo vayamos a importunar con nuestra presencia. Vayamos por ese camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió y pidamos al Señor. Clamemos a Él, adorémoslos, alabémoslos como debemos hacerlo. Confesemos nuestros pecados en la presencia del Señor. Pidamos por nuestro pan. Aprovecha ese canal de comunicación que tenemos abierto con Dios. Mi hermano, vamos a pelear por Dios en oración. Con todo tipo de oraciones, mis amados. Orando en todo tiempo. Orando en el Espíritu. Velando en oración. Con toda perseverancia y súplica. Y orando por todos los santos. Y veremos todavía la mano de Dios manifestándose de una manera mucho más poderosa de lo que hemos visto, hermanos. Y veremos a Cristo siendo glorificado en medio nuestro, no solo en nuestra iglesia, sino en República Dominicana y en todos los países de habla hispana y por todos esos países por los cuales vamos a estar intercediendo, hermanos. Hagamos ese compromiso en la presencia de Dios, de pelear por Él en oración,